Amén. Bueno, quiero hablar un poquito acerca de nuestros pensamientos, todo lo que pasa por nuestra cabeza. Muchos de los cuales son inconscientes muchas veces, muchos de los cuales sí son intencionales en donde nos enfocamos ahí. Desde que nos levantamos hasta que llevamos el día y todas las decisiones que tomamos en el medio, hay un montón de pensamientos en nuestra cabeza, ¿no? Muchas personas tienen incluso problemas de ansiedad, ¿no? Temores y demás a raíz de nuestros pensamientos. Detrás de cada cosa que existe, hubo un pensamiento detrás. Detrás de la belleza de la naturaleza, hubo un pensamiento. Antes de que Dios dijera sea la luz, pensó en la luz. Y cuando Él habló, siguiendo ese pensamiento, vino todo lo que nosotros conocemos hoy. Detrás del ser humano, de nosotros, del hombre y de la mujer, hubo un pensamiento. Dios dijo, hagámoslo de acuerdo a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y lo hizo exactamente como lo había pensado y Dios vio que era bueno. A lo que voy es, todo sigue un pensamiento. Detrás de los edificios que vemos, detrás de las obras de arte, detrás de la ropa que usamos, de los libros que leemos, hubo miles de pensamientos, personas que estuvieron pensando detrás de eso. Detrás de cada cosa buena que podamos ver, hay un pensamiento. Pero también hay pensamiento detrás de las cosas malas. Hay pensamiento detrás de cada infidelidad. Hay pensamientos detrás de un crimen. Hay pensamientos detrás de la depresión, detrás de la inseguridad misma, detrás de la crítica, detrás del temor. Y esos pensamientos y estas acciones no llegarían a existir si nosotros no hubiéramos abrazado esos pensamientos en nuestra mente. ¿Por qué son tan poderosos nuestros pensamientos? Porque ellos van a determinar nuestro futuro. A dónde nosotros vamos a llegar en la vida. Dependiendo de cómo nosotros manejamos nuestros pensamientos, ¿avanzamos en la vida o nos quedamos en un estanque? El título de este mensaje es «Sos lo que haces con lo que pensás». Y hoy voy a hablarles de alguien que no supo mucho gestionar lo que pasaba por su mente, tanto así que terminó destruyendo él mismo lo que Dios había pensado para él, lo que Dios le había dado. Así que voy a hablarles y les voy a presentar a este personaje parafraseado un poquito. Su nombre es Saúl. Para ponerlos en contexto, Saúl es el primer rey de Israel que viene como respuesta de un pueblo que clamaba un reinado. Veníamos de los jueces, de la época en donde todo se distribuía por tribus, ¿no? Y había alguien que los salvaba de determinadas crisis levantado por Dios, pero siempre terminaban cayendo, el Señor levantaba otro juez, terminaba cayendo, el Señor levantaba otro juez, etcétera, repetidas veces, hasta que el pueblo de Israel empieza a ver a sus naciones vecinas que eran gobernadas por reyes y empezaron a clamar uno de ellos, ¿no? Nosotros también queremos un rey que nos gobierne. Quitando de lado que su rey era Dios, ¿no? Pero no les alcanzaba, pedían un rey humano. Entonces la Biblia introduce todo este contexto para decir, bueno, el primer rey que viene a esa respuesta a Israel es Saúl. Aparece ahí. La Biblia habla de que Saúl era el hombre más apuesto que existía. Si fuéramos a los tiempos de hoy, quizás sería parecido como mi esposo, me imagino. Nadie superaba su altura. En lo físico era el hombre más grande que existía, pero ahí no se parece a mi esposo, acá lo quitamos un poquito. Pero en sus emociones y delante de sí mismo él era totalmente insignificante. Y esa inseguridad para verse a sí mismo, para interpretar sus capacidades, derribó la primer misión que Dios le había dado. Nos recordamos este personaje, no se olviden, Saúl. Y ahora aparece otro personaje que es Samuel. Los dos empiezan con S, no se confundan. Saúl es el primer rey. Samuel, ¿quién es? Es el profeta
de Dios y es la persona que viene a levantar como rey a Saúl, ¿sí? Dios le dice, anda, levanta a Saúl como rey, Samuel obedece, un profeta hecho y derecho. Y la primera orden que le da Samuel a Saúl es, espérame que cuando yo llegue los dos juntos vamos a rendir sacrificios a Dios, pero aguantame, bancala ahí, espérame que yo llegue. Y adivinen qué pasó. Vamos a la Biblia, vamos a 1 Samuel 13, del versículo 8 al 11. Les voy a ir contando la historia. Qué bueno, ahí tengo un amén, ya lo encontraron, buenísimo. 1 Samuel 13, del 8 al 11, les voy a ir relatando la historia. No se me pierdan porque es una historia larga, pero rica en detalles. Dice así, durante 7 días, Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, ¿quién llegó? Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó, ¿qué hiciste? Y Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando me prometiste y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Saúl ya en esa primera misión fracasa. Tuvo más miedo de lo que la gente iba a decir de él, de lo que Dios mismo le había ordenado hacer a través del profeta Samuel, ¿no? Tuvo miedo de perder a la gente, de no complacer al ejército que él tenía. En esa primera misión desobedece, fracasa, todo mal. Obviamente Dios le da una segunda oportunidad y dice, bueno, vamos a darle una segunda misión a Samuel, ¿no? A Saúl, perdón. Samuel le da a Saúl entonces otro mensaje de parte de Dios. Debían destruir, escuchen esto, toda una nación que se había alejado de Dios y que había pecado contra Dios. O sea, la misión de Saúl ahora era destruir toda esta nación. Que no quedara nada, que no quedaran hombres, que no quedaran mujeres, niños recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos, burros, todo estaba totalmente corrompido. Entonces Saúl, ¿qué hace? Obedece, va con todo su ejército, se enfrenta en la batalla con esta nación, obtiene la victoria y todo va muy bien hasta que todo empieza a ir muy mal. Vamos a 1 Samuel 15, vamos a ir salteando versículos para seguir la historia. 1 Samuel 15, 9 dice, ¿lo tienen? Muy bien. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida al rey Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, el ganado, los becerros gordos y de los corderos, de hecho con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. En una segunda misión entonces Saúl vuelve a fracasar por el temor a qué van a decir el resto, qué va a decir la gente. En 1 Samuel 15 del 16 al 18 están las palabras, ¿sí?, de Samuel cuando va a confrontarlo nuevamente, otra vez, ¿qué hiciste? 1 Samuel 15 del 16 al 18, Samuel le dice, basta, escuchá lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poco estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que estén todos muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Tremendo. Y acá vamos a ver 3 principios que pude encontrar y sacar de esta historia que nos va a hablar nuestro corazón sobre qué hacemos con nuestros pensamientos. El primer principio es, Dios es quien determina tu capacidad.
En pocas palabras, en esta zamarreada que Samuel le hace a Saúl, básicamente le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué temblás tanto ante un desafío que te está mandando Dios? Él es el que te está enviando. Tu capacidad no viene de los que los demás crean de vos. Tu capacidad no viene incluso de lo que vos podés llegar a ser. Tu capacidad viene de que Dios dijo que vos eras el rey de Israel. Vos sos el elegido para gobernar nada más y nada menos que a su pueblo. Eso es lo que determina tu capacidad. Básicamente esto le estaba diciendo Samuel a Saúl, pero él no lo creyó. Su inseguridad era tan grande que Saúl se veía de menos a sí mismo. Y esa inseguridad, ¿de dónde vino? De un pensamiento. Y ese pensamiento es el que Saúl decide abrazar por tantos años, que terminó siendo básicamente un bloqueo al llamado que Dios le había dado a él. ¿Vieron cuando Pablo menciona en la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad? ¿Lo tienen a ese pasaje? Claramente Pablo habla de las luchas espirituales que todos tenemos cotidianamente con las huestes espirituales que gobiernan este mundo, pero eso estás anulando lo que el Señor dice de vos. Esa es una fortaleza espiritual. El enemigo, pero es un obrador de esto, se encarga de sembrar miles y miles de mentiras en nuestra mente, que muchas veces las hacemos propias y muchas veces y muchas otras veces no las enfrentamos porque hasta incluso estamos cómodos ahí. Porque qué fácil es renunciar y decir, no, es que no puedo con esto, me cuesta. No, me cuesta un montón, ¿no? O bueno, no, es que yo soy así porque mi familia, yo cuando crecí, cuando yo era chico, me pasó esto. O por el contrario, bueno, no estoy dejando que esto pase, que fluya, en algún momento va a terminar. Hacé algo con eso. No te paralices ante las mentiras del enemigo. No te quedes anclado ahí, no te estanques. Si lo reconociste una mentira del enemigo, buenísimo, derribala con una verdad de Dios. Salí de ese estanque, salí de esa atadura mental que no te deja avanzar, que no te deja ver lo que Dios sí pensó para vos. Las mentiras del enemigo son derribadas únicamente con la palabra del Señor, no hay otra. Principio número 2. Recordamos el principio número 1 por las dudas. Es Dios quien determina tu capacidad. Principio número 2. No te engañes a vos mismo. Y ahí volvemos a la historia. Primera de Samuel 15, versículo 20. ¿Qué responde Saúl ante el reto de Samuel, no? Pero yo obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mi tropa llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín, pero para sacrificarlos a Dios. O sea, en cierta manera le estaba diciendo, pará, no, yo sí hice lo que me dijeron, fui a la guerra, peleé, me traje esto solito, o sea, detalles, ¿no? Pero lo que me traje también pensaba dárselo a Dios, o sea, dentro de todo está bien lo que estoy haciendo. Saúl trataba de camuflar toda su desobediencia con una verdad a medias, como que sí, una parte cumplí, otra parte, bueno, más o menos la dibujamos, pero trataba de convencerse a sí mismo de que él no había fallado, que había hecho precisamente lo que Dios le había pedido. Sus pensamientos, todo lo que había en Saúl, le hacían creer que lo que había hecho se justificaba porque él había tomado el botín para rendírselo a Dios. Y así somos muchas veces nosotros. Cuando empezamos a justificar nuestras malas decisiones o para tapar un poquito aquellas áreas en las que no queremos ceder el control, ¿no? Yo sé que no está del todo bien esto que estoy haciendo.
¡Ey, pero cambié un montón! Mirá todo lo que ya cambié. O sea, yo no soy lo mismo que era antes. Todavía, bueno, esto lo tendría que rever un poco, pero fijémonos en lo que yo era. O muchas otras veces traemos incluso sacrificio delante de Dios. Le ofrecemos a Dios nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestras canciones, nuestro dinero, nuestras ofrendas, para seguir justificando nuestras malas decisiones, nuestra rebeldía o nuestra desobediencia, así como lo hizo Saúl. Primera de Samuel 15, versículo 22, Samuel le responde ante esto y le dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Lo mató, o sea, le dio 3 tiros en el pecho. No tratemos de convencernos a nosotros mismos de que estamos haciendo las cosas bien cuando a lo que Dios le importa de nosotros es nuestra obediencia. Podemos equivocarnos en el camino, a ver, sí, somos propensos a fallar muchas veces, no somos perfectos. Pero una cosa es equivocarnos en nuestra ignorancia, ¿no? Equivocarnos sin intención, equivocarnos porque actuamos en nuestra impulsividad y en el camino, bueno, nos la mandamos un poco, pero nos arrepentimos cambiando nuestra actitud y nuestra manera de pensar. Pero otra es saber que estoy haciendo lo que no tengo que hacer y aún así seguir eligiendo ese camino. Otra cosa es saber que lo que estoy pensando no proviene de Dios, pero aún así creerlo y seguir caminando en eso. No le permitas al enemigo vivir en una verdad a medias. No te conformes con eso poco, porque lo que tu Padre pensó para vos es una vida plena, una vida en libertad, una vida con gozo, con alegría. ¿Amén? Amén. Tercer principio. Tus pensamientos son poderosos. ¿Cómo podemos saber dónde están nuestros pensamientos? O sea, buenísimo. Hasta acá vamos entendiendo que nuestros pensamientos actúan en base a lo que nosotros damos lugar. ¿Cómo podemos saber dónde están nuestros pensamientos? Fácil, cuando hablamos. Ahí salta la chafi, dirían los jóvenes. Cuando hay alguien que es negativo, cuando alguien que es chismoso, cuando alguien es malintencionado, cizañero, que habla con doble sentido, dice groserías, que insulta, que critica a los demás, ¿no? Que duda de sí mismo, que se compara con otro, que siempre busca los defectos, que siempre busca el error, que siempre tiende a tirarse para abajo, a tirar al otro abajo. Alguien a quien nada le es suficiente, para todo tiene una queja. Ahí estamos viendo de qué está lleno su corazón. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Exactamente. Por lo tanto, si nuestras palabras son importantes, cuánto más importantes son nuestros pensamientos, lo que pensamos. ¿Cómo estás hablando de vos mismo? Esos pensamientos y esas palabras te van a impulsar en la vida y hacia el propósito de Dios, o por el contrario te van a estancar o te van a atar en donde estés. La desobediencia a causa de lo que Saúl pensaba de sí mismo lo había sacado del reinado de Israel, a ese punto. Miren en Primera de Samuel 15, 28, acá usé la versión NBI, porque el pasaje lo representó mucho mejor a lo que quería hablar. Dice: entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado del reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es más digno que tú. Lo destruyó, a uno más digno que tú. ¿Por qué? No porque el otro rey tuviera mejores capacidades, no porque incluso, como dijimos al principio, en cuestiones de apariencia, en cuestiones como físicas, era intacto Saúl. No tenía que ver con eso, ni con capacidades, ni con cómo se veía, ni con cómo hablara, ni con cómo se desarrollaba, sino que era una cuestión de disposición de corazón.
lo que hace o lo que nos hace falta muchas veces para ser parte a nosotros de los planes de Dios es nuestra disposición de corazón. Dios no busca la mejor persona que existe en el mundo, porque esto es importante que lo sepamos y que lo abracemos también. Siempre va a haber alguien mejor que uno, en cualquier cosa. Siempre va a haber alguien que va a cantar mejor que yo, y alguien que va a cantar peor también, gracias a Dios, ¿no? Pero si es cuestión de eso, vamos a estar toda la vida comparándonos, toda la vida. Porque aquel es más bonito, porque aquel es más elocuente, porque aquel es más carismático, porque aquel es más alto, que lo haga mejor el otro, porque yo no me veo ahí, no, al otro le va a salir mejor seguramente. Y ustedes ya ven lo que pasó con Saúl. La Biblia dice que era el más apuesto, el más alto, y aún así lo desecharon. Y él no fue desechado por falta de capacidades, sino por falta de creer en lo que Dios había dicho sobre él. Y lo que le había confiado, nada más y nada menos que su pueblo, el reinado de su pueblo. Y todo comenzó con un pensamiento, por abrir una puerta a lo que el enemigo quiso sembrar en él. Cuando Dios nos llama a una misión en la vida, porque todos los que estamos acá tenemos una misión en la vida, todos tenemos un propósito, amén. Por eso tenés vida, por eso seguís respirando, porque el Señor sigue pensando en vos y en tu propósito. Tu cultura, tu formación, lo que viviste, tus estudios, tu familia, todo te lleva a ser parte de ese propósito y va más allá, ¿no?, de tener un título, un trabajo, que son bendiciones, buenísimo. Pero depende de cuánto vos creas en las promesas de Dios y cuánto vos lo aceptes para tu vida, aunque en lo natural muchas veces no lo veas posible, pero si Dios te lo ha encomendado, tenés que tener por certeza que Él va con vos. Y de eso depende si se cumple ese propósito o no. De cuánta hay apertura en tu corazón a creer las cosas que el Señor depositó. El punto es, ¿vas a creerle al Señor o te vas a limitar porque no te da la talla? Muchos de nosotros estamos apagando los sueños de Dios por nuestros pensamientos, pero muchos otros también se impulsan por creerles a Dios. ¿Saben quién era el siguiente rey de Israel? David, un hombre que según la Biblia es conocido como el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Si vemos la historia de David, David se las ha mandado. O sea, no fue perfecto de pe a pa desde que arrancó, ¿no? Tuvo unos buenos errores, pero Dios lo levanta a David, a quien sus papás lo habían olvidado. O sea, era el más menospreciado de la familia, el último en la lista, el que cuida las ovejas. Pero no era de menos para quién, para Dios. Porque Dios lo eligió y Dios dijo, es a él al que yo quiero. No va que David, comenzando su vida, se enfrenta el primer desafío siendo tan chiquito a su primer gigante, y real gigante. Se enfrentaba al reto de ese tamaño y con todos los hombres de guerra en ese momento totalmente acobardados por este gigante. David llega y escucha los insultos de gigante al pueblo de Israel y dice, no, agárrame que lo mato, no, yo no voy a permitir. Y los hermanos de David le empiezan a decir, ¿qué hablas? Cállate la boca, andá a cuidar a las ovejas, que para eso haces bien, naciste para eso, andate siempre tan metido en lo que no te corresponde. Pero David no lo escuchó. David sabía y estaba completamente seguro de quién estaba con él y qué es lo que había en sus pensamientos. Miren lo que dice en 1 Samuel 17, del 32 al 37. Dice así: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a quien, a Saúl, que en ese momento seguía reinando. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, le respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre.
Cuando un león o un oso viene a robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl, ¿qué hizo? Y bueno, anda, que el Señor esté con vos, ¿no? O sea, que sea lo que Dios quiera. La confesión que hizo David fue nada más y nada menos que la suma de todos sus pensamientos. La historia sigue, ¿no? Claramente todos la conocemos. El rey le da a David su propia armadura, que le queda enorme como este buzo a mí. Le queda todo embolsado y le dice, ya fue. Dice, David, no puedo pelear con esto, evidentemente. Agarró sus 5 piedritas, acuesta, su bolsita de pastor y encaró con una gomera a enfrentarse a Goliat. Y Primera de Samuel 17, del 41 al 48, relata esto muy bien. No lo quise parafrasear porque es impresionante el leerlo. Dice, Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Acaso soy un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de todos sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Se la estaba, ¿no?, como agitando. Y David le respondió, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien vos desafiaste. Hoy el Señor te conquistará, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré a los cadáveres de tus hombres, a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda, golpeó al filisteo en la frente, la piedra se le incrustó, Goliat tambaleó y se cayó de cara al suelo. David no tenía idea de lo que era enfrentarse a una batalla, pero él sabía que Dios iba con él y que eso era suficiente. Por eso es que yo tengo la necesidad, me urge decirte, de todo lo que vos digas, todo lo que salga de tu boca va a determinar a dónde vas a llegar. Pero siempre ten en cuenta algo, todo lo que vos digas tiene otra fuerza poderosa atrás, que es todo lo que vos pensás. Viene de un pensamiento. Cómo vos hablas de vos mismo, ese diálogo interno de todos los días va a dispararte hacia los propósitos de Dios o te va a aniquilar en el camino. Y yo no te puedo ayudar más que a decirte que tenés que cambiar tu manera de pensar. Y yo misma tengo que cambiar mi manera de pensar. Todos lo necesitamos. En Romanos 12:2, versión NTV, dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Querés conocer la voluntad de Dios para tu vida, para tu futuro? ¿Qué es lo que vendrá? Renova tu mente. Cambia tu manera de pensar. Bloquea de tu mente las cosas que no tienen coincidencia con la palabra de Dios. Parate firme ante esos pensamientos de miedo, de inseguridad que quieren venir a hacerte creer que Dios no puede con eso. Acabá con la forma de verte a vos mismo enfrente al temor. Parate, haz el ejercicio, parate al espejo y decite, yo tengo todo lo que Dios dice que tengo.
Yo soy todo lo que Dios dice que soy. Y yo voy a hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía nuestra pastora recién, todos acá somos parte del propósito de Dios y todos estamos en este lugar no ocupando una silla más. El Señor lo pensó, el Señor pensó este día, nos trajo a este lugar. Y yo les pregunto, ¿a qué pensamiento le vamos a estar dejando lugar hoy? ¿A qué pensamiento le vas a dar tu victoria? ¿Vas a seguir abrazando la mentira de que no servís, de que sos el error de tu familia, de que no va a cambiar la situación en la que estás, de que estás estancado por culpa de tu pasado, de que no vas a poder formar una familia sana, de que no vas a saber cómo avanzar más de lo que llegaste? Cortá con ese diálogo interno que te está destruyendo. Bloqueá las voces del enemigo. Detrás de tu vida hay un pensamiento que es el mayor de los pensamientos y es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios cuando decidió crearte, cuando dijo que eras bueno, cuando dijo que eras capaz, que eras apartado, que eras santificado, que eras su hijo. Ese pensamiento es el que vale. ¿Cuántos tienen el corazón dispuesto a que nuestra mente sea transformada hoy? Amén.